Ingenieros, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarlos. Hoy es miércoles y como se los habíamos anunciado, aquí tengo conmigo al ingeniero Cosme Laurian. Él, pues gracias a Dios, tiene una gran experiencia en el manejo agronómico de varios cultivos, pero además se maneja muy bien con los temas de nutrición. Y dentro de la nutrición está la importancia del análisis de suelo, porque a partir de ahí se inicia todo lo que es la agricultura, sobre todo ahora que los precios de los fertilizantes están más caros. Estaba viendo una tabla aquí de preventas de la urea que nos vendían a 7,000 pesos, anda arriba de los 12,000 pesos por tonelada. Entonces, creo yo que el tema de hoy va a ser muy interesante. Prepárese para que haga sus preguntas a través de nuestra plataforma y de esta forma poder que usted se involucre y nos ayude a hacer el programa con respuestas que satisfagan sus necesidades. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a don Iván, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde, en donde nuevamente en el entorno, sin embargo, pues a don Iván seguido nos invita y a veces le decimos un poquito que no, pero ya al último caemos otra vez, ¿no? Adelante, a don Iván. Sí, es bien importante platicar con gente que tiene experiencia, porque esa experiencia puede transmitir a usted, que está siempre pendiente de estos programas, porque de cierta manera ya me han dicho que encuentran cosas novedosas que son de interés. Vamos a ir a los mensajes de nuestros patrocinadores y vamos a regresar enseguida para entrar de lleno con el tema del día de hoy. El verdadero productor va por el mero surco, con semillas certificadas Reina de Grupo Cinta. Mayor cantidad en vainas, granos más uniformes y rendimientos de hasta el 36% más que otras variedades. Para una agricultura sustentable, vino a la piratería con el Rey de Frijol y semillas certificadas Reina. ¡Ya ganamos! 668-811-8726 o visítenos Parque Industrial Santa Rosa. Somos CNK Semillas y llegamos para impulsar la evolución de las semillas y los agricultores, respetando el medio ambiente y las comunidades, con innovación y tecnología para obtener una mayor rentabilidad con los mejores híbridos de maíz. NK Semillas. Innovar para ser mejores. Inicia el nuevo ciclo agrícola. Prepárese para recibir la mejor recomendación de fertilización. Analice su suelo. En Agrotec Laboratorio contamos con el mejor equipo para analizar su suelo, follaje, agua y fertilizantes. Además, le brindamos asesoría técnica para que usted haga una inversión segura. Estamos en Juan José Ríos frente al IMSS. Llame al 6681-7291-99. Nosotros lo visitamos en su campo. Tenemos el mejor precio. Agrotec Laboratorio. En la agricultura cada día es un nuevo reto y en Safinsa nos preparamos para darle un mejor servicio. Contamos con financiamiento, seguro agrícola, silos para el almacenamiento de tu cosecha y toda la línea de agroquímicos y semillas que usted necesita para hacer producir la tierra. Llama al 86-509-73. Safinsa, siempre del lado del agricultor. Bien, vamos a continuar con este programa. Bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Muchísimas gracias. Fernando Urias, Jesús Alberto Cárdenas, saludos esta tarde. Bien, vamos a continuar, ingeniero, pues para entrar de lleno con el tema. Estábamos hablando precisamente de la importancia, más bien de saber qué es lo que le hace falta al suelo para poder aportar lo que necesita solamente. Correcto. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia en este sentido. Nosotros, desde la parte agronómica, a veces dejamos un poquito de lado y no entendemos realmente lo que es el concepto del suelo, ¿no? Yo comentaría lo siguiente, o sea, realmente el responsable de que nos vaya bien o nos vaya mal, gran parte lo tiene el suelo, esa responsabilidad que tiene. ¿Por qué? Porque es el sustrato donde han de crecer todas las plantas cultivables de las cuales sacamos provecho comercial o provecho económico. Y bueno, el tema es, si yo no sé lo que tiene ese suelo,
pues yo no sé realmente el comportamiento que van a tener los materiales vegetativos que ahí se establezcan, desde granos, hortalizas, frutales o bien algunos cultivos especiales que se pudieran establecer en cada una de las regiones productivas del mundo. Si nosotros nos ubicamos en la región noroeste de México y ubicamos el globo terráqueo, pues nos vamos a encontrar que estamos en una latitud y a una altitud determinada que precisamente es producto de lo que es la parte climática, la que determina la calidad de los suelos. No es la misma un suelo a nivel del mar que un suelo a 15 metros, un suelo a 100 metros y un suelo a 1500 metros. Hay cambios climáticos desde temperaturas, humedades presentes, humedades relativas que van determinando la calidad de los suelos. Y eso en consecuencia pues nos hace entrar pues en una dinámica de conocer, que necesitamos conocer un poquito más el suelo donde vamos a establecer nuestros cultivos. Si partimos del hecho de que estamos en zonas agrícolas que se abrieron al cultivo hace más de 100 años, en aquellos momentos con cultivos industriales como la caña de azúcar, posteriormente la evolución hacia algunos cultivos de granos, algodón, soya, trigo, después se evoluciona hacia los cultivos de maíz, se acentúa el tema de la producción de leguminosas como frijoles, como garbanzos. Hemos visto un gran cambio en la evolución de los cultivos. Y obviamente si tomamos en cuenta que aperturan a las labores de labranza y de productividad, pues estamos hablando de suelos ya con más de 100 años de ser utilizados, ¿no? Quizá un promedio de 70 años en la mayor parte de la región, donde ya se integran los ejidos y las comunidades agrícolas producto de la construcción de las presas, y empieza pues la fase de explotación intensiva de los suelos y obviamente pues el establecimiento de cultivos buscando muy buena producción y obviamente pues obtener ganancias. En esa fase, bueno, pues a lo mejor no entendemos tanto las posibles necesidades de un suelo o la atención a un suelo, porque son suelos vírgenes, suelos recién abiertos a la agricultura, son suelos que durante millones de años han sido formados y a través del tiempo, cuando llegamos ya con la parte económica de producir, bueno, pues empezamos una serie de situaciones que tienen que ver con la extracción continua de todas las sustancias que han de nutrir a un cultivo. Si nosotros depositamos una semilla en ese suelo, esa semilla empieza, germina, utiliza sus reservas presentes en la semilla y posteriormente empieza a aprovechar lo que el suelo tiene disponible para ella. Y en consecuencia, pues vamos a tener la posibilidad de tener un buen desarrollo vegetativo, un buen establecimiento y estructuración de la planta, una buena formación de flores y de frutos y posteriormente pues una buena cosecha, siempre y cuando en el suelo existan todos los elementos necesarios para que se construya ese cultivo. A través del tiempo, pues ha venido un proceso muy intensivo de explotación, a veces desarrollando un solo cultivo en un ciclo, a veces dos, y a veces hemos estado trabajando básicamente por usos y costumbres, más que con el deseo de llegar a generar una tecnología de alta precisión para poder escalar, verá, mejores esquemas de productividad. Y bueno, ahí es donde empieza precisamente hacerse notable la necesidad de obtener más información. Y esa información pues nos la da precisamente el análisis de suelo. Y haciendo una analogía con el ser humano, bueno, pues también es el mismo caso cuando a través del tiempo el organismo va avanzando, va creciendo, hay alguna enfermedad, alguna sintomatología extraña, bueno, pues se recurre igual a un médico y el médico a un laboratorio que lo analiza en sus diferentes elementos y emite un diagnóstico. Lo mismo es exactamente lo que tenemos que hacer con los suelos. De ahí la necesidad, después de tantos años de cultivo, de vernos precisados a conocer un poquito más realmente las características que tiene nuestro suelo a través de un análisis. El suelo, ingeniero, igual que las personas, se va deteriorando
y necesitas un análisis para saber qué tipo, en el caso de las personas, qué tipo de vitaminas necesitan para seguir funcionando, ¿no? Es correcto. Un análisis de suelo debe de estar integrado por tres formas analíticas. Uno es determinar las características químicas de ese suelo, es decir, toda la serie de elementos que están presentes y en qué forma están presentes. Es importante también hacer un análisis físico del suelo para conocer el tipo de textura, el tipo de presencia la presencia de minerales que forman aglomerados o sustancias secundarias o terciarias que pueden beneficiar o perjudicar el buen desarrollo del cultivo. Y lo ideal sería también en un análisis, hacer un análisis completo considerando la parte de microbiología presente en ese suelo. ¿Por qué? Porque generalmente tomamos en cuenta el contenido de nutrientes o las condiciones de salinidad que están en ese suelo, pero no estamos considerando uno de los factores más importantes, que es el factor microbiológico, que es el que echa a andar precisamente los mecanismos para que las plantas, los cultivos, puedan desarrollarse mejor nutrimentalmente, ya que la acción de estos microbios en las raíces promueven precisamente que se dé una mejor asimilación del agua y los nutrientes y en consecuencia pues el buen desarrollo vegetativo. Entonces un análisis de suelo normalmente es un análisis de salinidad, un análisis de fertilidad y debería de acompañarse también con un estudio de microbiología del suelo. En el estudio de microbiología se puede analizar los microbios buenos y los microbios malos que están presentes, con la intención de prevenir alguna enfermedad o algún problema que pudiera poner en riesgo la sanidad de la planta, o en su defecto, considerar si hay microbios benéficos, pues podemos generar un potencial de rendimiento mayor, si así lo determina el análisis. Pero básicamente el análisis general que se hace es un análisis completo, considerando dos factores nada más, el factor salinidad y el factor fertilidad. Sí, ingeniero, definitivamente los suelos son diferentes y se necesita conocer su estructura para poder saber cómo manejarlo y qué tipo de nutrientes vamos a aplicar en cada uno de los suelos, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, si desglosamos un poquito el análisis de salinidad, ¿por qué es importante? Porque hay dos factores fundamentales que son los que determinan el que una planta se nutra bien. Uno es el factor pH. Por ejemplo, si estamos en la zona noroeste, estamos en una zona desértica o semidesértica, la condición agroclimática obliga a que nuestros suelos sean alcalinos. Y esa alcalinidad es la que determina la correcta absorción de ciertos nutrientes que están presentes en el suelo o que pudiéramos aplicarles en un proceso de fertilización. Esos elementos se llaman cationes y están determinada su ascensión o su integración a la planta mediante el pH que tengan presente ese suelo. Si es un suelo alcalino, se va a dificultar la nutrición. Si es un suelo ligeramente ácido, se va a facilitar la nutrición. La otra parte que tiene que ver con las sales, pues tiene mucho que ver en que los suelos estén cerca de las costas, en donde haya presencia de sales como es el cloruro de sodio, o bien la presencia de algunas sales como son los carbonatos y bicarbonatos, que de alguna forma limitan el que una planta se nutra adecuadamente. Sin embargo, la tecnología hoy en día nos permite, obteniendo la información que nos da el análisis de suelo, tomar la mejor decisión en la selección de los fertilizantes que deban de aplicarse en ciertos lugares donde las condiciones no son tan óptimas, y también qué decisión vamos a tomar donde los suelos son mejores. Y eso nos permite precisamente hacer uso de lo que hoy en día llamamos la tecnología de nutrición. Es decir, la tecnología de precisión, saber exactamente qué tenemos y qué nos hace falta. Y qué es lo que nos va a pedir el cultivo durante su desarrollo vegetativo. Desde la siembra hasta que estamos logrando la cosecha. Prácticamente 10, 15 días antes de cosechar, todavía la planta sigue consumiendo nutrientes. Y eso es lo que tenemos que procurar, que no le falte alimento durante todo su ciclo vegetativo, primero para construirse y posteriormente para producir, para llegar a un buen éxito en el tema productividad o calidad, ¿no? Bien, ingeniero, es bien importante entonces, de cierta manera, el tema es el análisis de suelo para conocer la estructura y las necesidades de su suelo para que la planta produzca mejor. Pero también es bien importante hablar aquí ya del tema de los nutrientes de nueva generación,
porque ya lo que es ureas y las otras mezclas, las otras formas de presentación de fertilizantes como que ya son un poco obsoletas, ¿no? Vienen fertilizantes nuevos, mejor aprovechables. Sí, no es que tenga que ser, no es que sean fórmulas obsoletas. De hecho, hay una evolución muy interesante desde la época de los años 80 hacia los 90, de los 90 hacia acá, en donde ya el mercado ofrece fórmulas que son un poquito más eficientes o un poquito más adecuadas a los sistemas de producción que tenemos. Sin embargo, hoy en día, desde hace 15, 20 años, se empieza a generar a nivel mundial una tecnología nueva en el tema de poder ofrecer mejores fertilizantes a los agricultores y sobre todo que tengan características muy importantes que son lo amigable que deben de ser con el medio ambiente. Mira, te platico. En lo que a nosotros corresponde y lo que hemos estado observando a través de nuestro laboratorio en los 2 años de operación que tenemos, hay un déficit muy grande en el tema de minerales. Imagínate un suelo que después de, tú siembras un cultivo de maíz, prácticamente el cultivo de maíz es muy poquito lo que te aporta, excepto cuando incorporas la soca. Pero no es la misma sembrar un frijol o un garbanzo que de alguna forma te deja un remanente de nitrógeno disponible para un siguiente cultivo. Entonces, en el caso de las gramíneas, que son altamente extractivas, están extrae. Y si a eso le sumas el mal uso de las socas, la quema de las socas, la destrucción o la utilización para alimento del ganado, y dejas ese suelo sin ese porcentaje de materia orgánica que tienes que reciclar forzosamente, pues los suelos se están desmineralizando. Ese es un problema. 2, los fertilizantes que hoy en día se utilizan son fórmulas básicas, NPK. Pocos agricultores fertilizan correctamente, utilizan nitrógeno, fósforo, en una presentación de un fósforo que no es totalmente asimilable en el corto plazo. Y potasio, ni hablar, porque es el más caro y es el que de repente ya no nos alcanza el presupuesto. Y luego toda la parte de microelementos que te hace falta, que tampoco nos alcanza el dinero para aplicárselo. Entonces, estamos básicamente inmersos en un círculo vicioso de nitrógeno, fósforo, muy poquito potasio y prácticamente nada de microelementos. Y eso es lo que en estos momentos está haciendo falta en los suelos. Es importante remineralizar los suelos o aplicar dentro de las dietas el balance adecuado de micros, magnesio, fierro, zinc, manganeso, boro, molibdeno, etcétera, etcétera, que son importantes para estructurar la planta, pero también es importante que vayan un elemento como el magnesio, que está ausente generalmente, ya empieza a ser ausente. Si no lo tienes en el alimento final que debe consumirse, eso significa un problema de nutrición para la población. Entonces, en la parte analítica va a ser muy importante ver el balance que tenemos, tanto de macros y micronutrientes, y estar aplicando las enmiendas necesarias. Sin embargo, en el tema del nitrógeno, por ejemplo, es un gran problema. Ahorita con el asunto de que los fertilizantes están subiendo, no se sabe todavía cuándo va a parar esto. Es un tema a nivel mundial que tiene que ver con el abasto de fertilizantes, donde las grandes potencias consumen ese fertilizante y dejan a los países pequeños sin material. El tema de la logística, que no hay contenedores donde transportar, no hay barcos donde transportar, por ciertas decisiones que se tomaron a nivel mundial y están limitando el transporte, pues todo eso trae como consecuencia un alza tremenda en los fertilizantes. Van desde un 25 hasta un 30 hasta un 50%, algunas formas. Entonces, eso nos hace todavía más necesario saber exactamente qué es lo que tenemos en el suelo. Para eso nos sirve un análisis, saber exactamente, tomarle una radiografía a nuestro suelo y que nos diga exactamente qué elementos tenemos, en qué cantidades y cómo vamos a administrar nuestro programa de manejo para el siguiente cultivo, tomando en cuenta los kilos de nitrógeno, de fósforo, de potasio o kilos de micronutrientes que están presentes. Y eso nos tiene que ser una agricultura productiva, rentable, pero ya con un conocimiento de causa, de ver realmente qué es lo que nos hace falta, para poder invertir nosotros en el elemento o en la fórmula o en la mezcla física o en la mezcla química más adecuada para los momentos en que se tenga que administrar el fertilizante, porque cada cultivo lleva un método diferente de administración de los nutrientes. Y una etapa diferente de aplicación de los nutrientes. Es correcto. Y ahí el análisis del suelo viene siendo el referente
para definir qué es lo que vas a aplicar. Es correcto. El análisis de suelo te dice, tienes tantos kilos de nitrógeno y le tienes que agregar tanto para esta etapa. Los cultivos se dividen en etapas fenológicas, ¿sí? Y tú puedes programar etapa fenológica 1 desde la nacencia hasta, si es maíz, por ejemplo, hasta B6, B7, luego B7 adelante, y vas jugando con la fenología. No es lo mismo cómo se alimenta una planta en la primera etapa que en la segunda, que en la tercera, que en la cuarta. Entonces, ahí es donde tenemos que ir ajustando la nutrición. Por eso es importante tener un laboratorio de suelos y de nutrición que nos permita hacer un análisis de suelo y posteriormente dar un seguimiento a través del análisis del follaje, de la savia, de las hojas, de peciolos, de todos los elementos que consideremos que nos pueden dar información para atender oportunamente las necesidades de nutrientes de un cultivo. Interesante la plática que tenemos esta tarde en este programa de El Campo. Voy a darle paso a los comentarios. Desde San Quintín te saluda Josué Santos. También está Lorenzo Rodríguez, Ricardo T. Mendoza. Échele ganas, patrón, dice. Lorenzo Rodríguez dice, saludos, ingeniero Cosme Laurián, desde el Valle del Carrizo. Y saludos. También es fundamental el análisis para establecer una distribución óptima de los nutrientes, Juan Luis Mera. Y Waldo Alberto Mendoza, él allá en Guamuchil, está viendo el programa. Muchísimas gracias. Voy a los mensajes. Mande usted sus comentarios, sus preguntas para poder hacer un programa más interesante con su participación. Voy a los mensajes y regreso enseguida. El verdadero productor va por el mero surco, con semillas certificadas Reina de Grupo Sintar. Mayor cantidad en vainas, granos más uniformes y rendimientos de hasta el 36% más que otras variedades. Para una agricultura sustentable, vino a la piratería con el Rey de Frijol y semillas certificadas Reina. ¡Ya ganamos! 668-811-8726 o visítenos, Parque Industrial Santa Rosa. Somos CNK Semillas y llegamos para impulsar la evolución de las semillas y los agricultores, respetando el medio ambiente y las comunidades, con innovación y tecnología para obtener una mayor rentabilidad con los mejores híbridos de maíz. NK Semillas. Innovar para ser mejores. Inicia el nuevo ciclo agrícola. Prepárese para recibir la mejor recomendación de fertilización. Analice su suelo. En Agrotec Laboratorio contamos con el mejor equipo para analizar su suelo, follaje, agua y fertilizantes. Además, le brindamos asesoría técnica para que usted haga una inversión segura. Estamos en Juan José Ríos frente al IMSS. Llame al 6681-7291-99. Nosotros lo visitamos en su campo. Tenemos el mejor precio. Agrotec Laboratorio. En la agricultura cada día es un nuevo reto y en Safinsa nos preparamos para darle un mejor servicio. Contamos con financiamiento, seguro agrícola, silos para el almacenamiento de tu cosecha y toda la línea de agroquímicos y semillas que usted necesita para hacer producir la tierra. Llama al 86-509-73. Safinsa, siempre del lado del agricultor. Bien, gracias por seguir con nosotros. Quiero mandarle un saludo a Javier Cañedo. Él nos está viendo en Guatabampo, Sonora. Muchísimas gracias. Este programa es para ustedes, para que ustedes puedan participar y que puedan preguntar si tienen alguna duda, algún comentario o reforzar lo que aquí estamos platicando. Es para compartir experiencias, conocimientos con el resto de los productores, que algunos de ellos pues han comentado que es de sumo interés este programa. Muchísimas gracias. Esa es la intención. Ingeniero, ¿qué más se hace en el laboratorio? En el caso específico de Agrotec, vamos a hablar de Agrotec. Bueno, yo les platico que hace 2 años nos dimos a la tarea de invertir en un laboratorio de suelos. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos hemos dedicado los últimos años a vender fertilizantes. Distribuimos orgullosamente una línea de productos de origen alemán con excelentes resultados y que además son fertilizantes que respetan mucho el medio ambiente. Nosotros manejamos fórmulas nitrogenadas que evitan su lixiviación, se logra el máximo aprovechamiento por parte de las plantas
y evitamos la contaminación de las costas y el deterioro precisamente de la fauna marina, que termina precisamente en la proliferación amplia de algas y de sargazos que están ahorita ocurriendo a nivel mundial, que no son más que las escorrentias de los drenajes agrícolas que van y terminan ahí. Y bueno, si nosotros íbamos a vender fertilizantes y tenemos la responsabilidad de hacerlo bien con nuestros agricultores, pues qué mejor que tener un laboratorio a la mano con el equipo más adecuado, de primera generación, que nos permita obtener datos de alta precisión y poder nosotros recomendar mejor nuestros productos. Sin embargo, posteriormente este laboratorio se abrió ya al mercado de las necesidades de los agricultores, y hoy en día pues trabajamos con algunas empresas a nivel nacional, donde les analizamos muestras de diferentes estados de la República, y bueno, localmente pues tenemos bastante trabajo también. Y aprovechando la pregunta, quiero decirles lo siguiente. Por ejemplo, nosotros siempre nos preguntábamos, bueno, si el modelo de negocio en estas zonas agrícolas de Sinaloa y otra parte del país es a través de parafinancieras, es decir, instituciones de crédito que dispersan los recursos con los agricultores, ¿por qué razón las parafinancieras no hacen un análisis de suelo previo para poder darle entrada formal a un productor, pues que obviamente tiene ganas de producir y tiene ganas de ganar dinero, y que la parte del recurso financiero pues está en esa empresa? Y yo decía, bueno, pues si una empresa parafinanciera maneja 3,000 hectáreas y no manda a hacer más que 5 análisis de suelo, ¿cómo están trabajando? Cuando sabemos que lo importante es asegurar el retorno a la inversión de ese dinero que vas a dispersar. Y este año se nos acercan algunas parafinancieras y dicen, oye, ingeniero, pues fíjate que ahorita con el alza de los fertilizantes, ahora sí necesito mandar a hacer un análisis para saber realmente qué voy a aplicar. Pero además de eso que voy a aplicar, también es muy importante hacer un diagnóstico de la calidad de los suelos, que te asegure que un productor de maíz mínimamente va a levantar 12, 13 toneladas, que un productor de frijol tiene posibilidades de levantar 2,5 toneladas, donde todo el mundo le vaya bien. Ellos recuperando su crédito y los agricultores ganando dinero. Entonces, esto nos lleva ¿a qué? A que hoy en día la gente ya es un poquito más consciente de que necesita invertir mejor su dinero. Y en el laboratorio nosotros le damos servicio a mucha gente ya con esa mentalidad y ese concepto. En nuestro laboratorio podemos darle servicios múltiples, como es el análisis de suelo, como lo es el seguimiento de un cultivo a través de análisis foliares. Hacemos análisis de agua, que son muy importantes también, sobre todo las aguas que son de pozo, que de alguna forma tienen una condición química diferente a las aguas que vienen de la presa, y que además nos pueden servir inclusive como parte de la nutrición, porque contienen también muchas sales que pueden ser nutrientes aprovechables. Hacemos análisis de savia, hacemos análisis de fruto. Por ejemplo, el tema de frutos es muy importante, sobre todo la gente que exporta. Si ese fruto está muy cargado de nitratos, ténganlo por seguro que si lleva arriba de los límites permitidos de nitratos, se los van a regresar, porque una cantidad excesiva de nitratos genera cáncer. Y ese ya es un problema de salud, que si el producto es de exportación se los pueden condicionar o pueden limitar a su exportación, y pues todo el tema de inversión queda reducido a una falta de vigilancia o seguimiento del cultivo en el tema de la presencia de esos elementos. Son múltiples los servicios que ofrecemos, y los ofrecemos con la mejor disponibilidad, con muy buenos precios para que la gente se anime a hacerlo. En el mercado, un análisis completo te cuesta arriba de 1,000 pesos masiva. Nosotros cobramos un 30% más bajo el análisis, pero sobre todo lleva la seguridad de que está bien analizado, lleva un alto índice de precisión, y además una recomendación si sí lo requiere el agricultor. Hoy en día muchos técnicos ya aprendieron a interpretar análisis, y eso es muy bueno, porque eso les da a ellos la posibilidad de ser mejores asesores con sus agricultores. Sin embargo, si va un agricultor y no tiene quien le interprete el análisis, nosotros con mucho gusto se lo interpretamos y le damos una sugerencia. En el tema de los fertilizantes de nueva generación, no podemos dejar de utilizar las fórmulas anteriores. La urea, el fosfato monoamónico o el fosfato diamónico, dependiendo del tipo de suelo, el potasio en su forma de sulfato, en forma de cloruro, son necesarios los elementos. Sin embargo,
hoy en día la gente empieza a entender que la nutrición de un cultivo tiene que ser mucho más completa y mucho más eficiente. Entonces, ¿qué tenemos ahorita en el tema de fórmulas? Pues tenemos dos tipos de fórmulas. Fórmulas físicas, que es mezclar un gránulo de urea, un gránulo de fósforo y un gránulo de potasio, que más o menos dé el mismo diámetro para poder aplicarse correctamente. Sin embargo, en el suelo la eficiencia va a ser diferente. Siempre el nitrógeno se va a escapar más fácilmente que el potasio, que el fósforo, porque al final de cuentas son minerales y quedan retenidos. El tema es cómo controlar ese nitrógeno, que a la vez es uno de los elementos más importantes de más alta demanda por los cultivos para poder construirse y formar esas estructuras florales y frutos que nos van a llevar a tener buena producción. Y está la otra parte de la tecnología donde ya vamos mezclas físicas contra mezclas químicas, que aunque son un poquito más costosas, el valor es mayor porque la eficiencia es mayor. Ahorita tenemos ureas que si ustedes aplican 1 kilo al suelo, se les pierde el 50%. Y tenemos ureas con tecnología que solamente pierden el 5%. Entonces, eso hace que el nitrógeno esté disponible, que la planta lo vaya consumiendo de manera oportuna y que no haya pérdida por lixiviación o por evaporación. Y eso nos hace entrar ya a una nueva dimensión de nutrición. Podemos nutrir mejor a los cultivos con los mismos costos, nada más hay que cambiar un poquito el tema de administración de esa nutrición. Y la otra parte que va a tomar mucho realce en los próximos años es la nutrición para los cultivos a través de fórmulas líquidas. Tenemos que ir cambiando la forma de ir haciendo las cosas en función de temas muy importantes como son el tema de control de Fusarium en maíz, que sigue siendo el cultivo más importante en el estado y obviamente el que más impacta esa enfermedad. Y que en los últimos 15 años muy poco se ha podido hacer para detener ese tipo de problemas fitopatológicos. Pero hoy en día, a través de nuevas ideas y nuevas fórmulas de nutrición, podemos ayudar y sobre todo el manejo agronómico del cultivo y la implementación de algunas prácticas culturales que nos pueden llevar a reducir el impacto de Fusarium. Y eso me gustaría que nos invitaras próximamente a ver ese tema. Creo que va a generar algo de polémica, pero creo que eso es bueno y eso es sano para que todos nuestros amigos agricultores empiecen a conocer un poquito más de otras ideas. Quizá algunos los podamos convencer y otros no. Pero bueno, la misma práctica nos va a ir diciendo los resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en un laboratorio, es obtener la información que nos da un suelo, que nos da un agua, que nos da un follaje, una hoja, una raíz, un fruto, y poder nosotros obtener esa información y tomar decisiones. Eso es básicamente el objetivo de analizar, de hacer análisis en un laboratorio. Fíjate, ingeniero, en política dicen que la información es poder. En la agricultura también la información es poder. Y me recuerda todo esto que estás platicando ahorita de conocer la forma de hacer las aplicaciones de fertilizantes. Me recuerda lo que ha insistido mucho el ingeniero Ernesto Cruz, de que hay que ver qué etapas del cultivo necesita, en qué momento necesita la fertilización, conociendo las necesidades del cultivo y conociendo el tipo de suelo que tenemos, cómo se va a comportar con cada uno de los fertilizantes, como lo decías ahorita, ¿no? No hay un libro en el mundo que nos diga cómo debe manejarse el cultivo del maíz, porque cada compañía trae sus variedades o sus híbridos y cada uno responde de manera diferente a la nutrición o a las condiciones del medio ambiente o al suelo. Entonces, si X híbrido en tal parte dio 17 toneladas y tú quieres sacar 17 aquí, donde las condiciones del suelo no son ni el clima, ni las temperaturas, etcétera, ya entramos en divergencia, ¿sí? Entonces tenemos todavía mucho que explorar en el tema de desarrollo, de las necesidades nutrimentales del cultivo y cómo hacer que la planta consuma de manera óptima lo que le estamos invirtiendo en forma de dinero, forma de fertilizantes. Y eso es precisamente el objeto central de la parte analítica, es encontrar las necesidades reales y en su momento. Cuando tú tienes un laboratorio de cabecera, tú puedes estar monitoreando un cultivo de maíz cada 30 días y le puedes estar poniendo cada 30 días, previo a cada riego de auxilio, lo que le esté haciendo falta.
pero no puedes tú sembrar el maíz, hacer una fertilización de presiembra y después aplicarle puro nitrógeno, cuando la necesidad del cultivo más adelante sigue ocupando fósforo, sigue ocupando nitrógeno, sigue ocupando más el potasio, elementos como el magnesio, calcio. Hoy en día la gente aplica calcio en los maíces y levanta muy buenas producciones, porque todo eso va a consolidar el peso específico, la cantidad de sólidos presentes en el grano. Quieres levantar una muy buena producción de frijol, tienes que meter el 80-90% de fertilización en presiembra y ajustar en un primer riego de auxilio si hubiera posibilidad de hacerlo, y si no, ya sabemos que en un frijol, en un garbanzo, puedes irte con la idea de hacer 2 o 3 aplicaciones foliares con excelentes resultados en productividad. ¿Por qué? Porque son cultivos de ciclo muy corto, a veces te gana, y si no tienes planeado fertilizar más adelante, te cayó una lluvia y ya no pudiste hacer nada. Entonces, sí tenemos que planear bien eso, o sea, cada ciclo es un proyecto de inversión. Y si nuestros amigos agricultores no tienen el concepto de ser agricultores con el sentimiento financiero o con lo que es la capacidad financiera analítica, pues difícilmente van a ser productivos. Entonces tienen que tener el sentido empresarial de ser agricultores, aunque siembren 10 hectáreas. Y ya si siembran 50 o 100, bueno, pues con más razón. Claro. Tienen más recursos, tienen más fondos para hacer eso y necesitan un buen asesor de cabecera. O sea, no nada más alguien que les cuide las plagas y las enfermedades, también una persona que conozca de nutrición o que sepa auxiliarse de empresas que manejan nutrición para poder darle un servicio de mejor asesoría al cliente, ¿no? La entrevista anterior estaba hablando yo del cultivo del frijol y hablábamos de una variedad en específico, pero dentro de las preguntas que se quedaron en el tintero, que a lo mejor el entrevistado no me supo entender lo que yo le decía, me la recalcaron posteriormente, me decían, hubiese sido interesante que dijera cuál es el requerimiento nutricional de la planta para manifestar su mayor potencial de rendimiento, en el caso de frijol, independientemente de lo que tengas en el suelo, ¿no? Que era lo que yo decía. No importa lo que tengas en el suelo, ¿cuánto ocupas para levantar una buena producción? Realmente tienes que partir de una dieta. La dieta es una dieta general, sin considerar lo que el suelo tiene. Exacto. Pero ya que tengas el análisis, ajustas. Exacto. Sí, un buen cultivo de frijol que te lleve a una expectativa de 3 toneladas, tienes que darle a la planta de manera efectiva no menos de 200 unidades de nitrógeno. Excelente. Sí, o sea, es que yo le metí 300, sí, pero se te fue el 50%, te faltaron 50 unidades. Sí. Tienes que manejar no menos de 100 kilos de fósforo efectivos, que la planta se come esos 100 kilos de fósforo, y tienes que meterle no menos de 60-70 kilos de potasio. Pero tienes que meterle 20 kilos de calcio y tienes que meterle otros 20 kilos de micros múltiples. Eso es lo que realmente te puede llevar a un estándar de alta productividad. Si tienes esa dieta y tú, estamos considerando que aunque la planta pueda producir una cierta cantidad de nitrógeno, ¿verdad? Lo que la planta necesita comer son esas 200 unidades, ¿sí? Si el suelo le va a aportar un 20-25% a través de la microbiología, bueno, pues ya se lo quitas al costo de comprar fertilizante. Exacto. ¿Sí? Más lo que ya tienes en el suelo, entonces ya haces algo más económico en el tema nitrógeno. Pero el fósforo no se lo puedes quitar. Y tienes que meter un fósforo que sea de rápida asimilación. O sea, ya el tema del 11-52-0, en donde el fósforo está en forma de roca fosfórica, pues tú ya sabes que en 90 días la planta no va a consumir más que un 10%, que es lo que le va a soltar esa fórmula. Entonces tienes que pensar en otro tipo de compuestos, un ortofosfato o algún ácido fosfórico modificado. En el caso del potasio, pues si el suelo es bueno y no tiene una alta concentración de cloruros, bueno, pues meter un cloruro de potasio, que es excelente fuente y es económica. ¿Sí? Si el problema es salinidad, pues tienes que irte con sulfatos que son más caros. Pero bueno, eso es lo que te da la información del análisis. Exacto. Y tú en base a eso haces tu dieta. Entonces, yo creo que una muy buena dieta para un frijol de ciclo largo, como es Reina, ¿sí? Nos iríamos con 200 unidades efectivas de nitrógeno, considerando la reserva que tiene el suelo, más la cantidad que aportan los microbios, más lo que tú vas a comprar para que no le falte. Y tienes que fertilizar excelentemente bien en presiembra,
porque el cultivo no te da tiempo. Exacto. El cultivo nace y en 15, 20 días ya se cerró y ya no puedes hacer gran cosa, sino únicamente atender a través de análisis de follaje las posibles deficiencias que se pudieran marcar y corregirlas mediante aplicaciones foliares, ¿sí? Pero si tú ya en la fórmula inicial ya agregaste la mayor parte de los minerales, o sea, prácticamente la planta ya va a tener un abasto para llegar a esa expectativa de rendimiento. Entonces, ¿qué otros factores influyen? Bueno, pues que si hay mucha humedad, la bacteria, que si el moho blanco, que son los detalles que yo te mencionaba inclusive en un comentario. O sea, Sí. como es una variedad muy arbustiva, pues hay que abrirse. O sea, olvídense de 75 centímetros. Tenemos que irnos a 85 o hasta 90. Es correcto. ¿Por qué? Porque ese espacio va a ser suficiente para que la planta tenga un crecimiento más profuso, se desarrolle mejor. Y esos 10 centímetros que hay entre una marca de 80 a 90 prácticamente se va a diluir en la carga adicional que va a alcanzar. Sí. De hecho, a mí me tocó ver una planta aislada, lo comento como experiencia propia. Me tocó ver una planta aislada fallaron ahí unas semillas y me puse a contar los ejotes. 86 ejotes una planta aislada. Esto significa que esa variedad da para separarla más. O sea, y obviamente pues también se va a enojar Guadalupe, pero puedes bajar la densidad de siembra y tienes menos kilos que Es aplicar. correcto. Hay mucha discrepancia en opiniones, ¿no? Hay frijoleros aquí de OME que dicen, no, yo con 120 kilos de nitrógeno me lo viento, Sí. ¿verdad? Y con 50 de fósforo, pero son suelos de aluvión, suelos que tienen un aporte adicional muy diferentes a los barriales de Bachoco, los barriales de Santa Rosa, Juan José Ríos. Entonces, son diferentes, cada situación es diferente. Pero bueno, aquí no hay más que probar. Exacto. Nosotros siempre le hemos dicho a los agricultores, hey, inviertan en 2 hectáreas, lancen un bordo y ahí hagan cosas diferentes a lo que hacen nosotros 8 hectáreas. Exacto. Y lo que van a ir viendo, conociendo y construyendo, el siguiente año lo vuelven a repetir y lo amplían a 5 hectáreas. Y al tercer año ya encontraron una nueva forma de producir, en donde saben que invertir un poquito más les reditúa la rentabilidad o la calidad de su producto. Hay frijoleros que les compran el frijol en el campo, ni siquiera se los piden cribados, porque traen un muy buen manejo nutrimental y lo expresa precisamente el grano producido, ¿no? Es correcto, fíjate. Y mira, mi carnal Gregorio me mandó hoy en la mañana un audio, a propósito de lo que dices que hay. Ay, caray. Espérame. Se le cuatrapea la tecnología aquí. Ahí está. Mira, que la canción. Bueno, ahorita lo que dices tú que hay que, mira pues, que hay que probar. En la mañana me mandaba un audio, lo voy a pasar para que escuchen. Presentamos 4 pasos para mejorar en el campo. Agéndalo, realízalo, evalúalo y mejóralo. Porque sin planeación no hay dirección y si no evalúas lo realizado, difícilmente lo podrás mejorar. Presentamos la nueva Agenda Guía Técnica Agropecuaria 2021-22. Y cuéntame qué sabe de su tierra. La información técnica actualizada de los cultivos más importantes de Sinaloa. Bitácora para planear cada etapa del cultivo, espacio para registrar cada trabajo realizado y práctico formato para medir pérdidas en cosecha. Solo cuando registres cada proceso realizado y lo compares con el resultado a la cosecha, tendrás las herramientas para mejorar. Cuénteme qué sabe del maíz. La agricultura es la ciencia de la precisión. Improvisar te puede llevar al fracaso. La Agenda Guía Técnica Agropecuaria Otoño-Invierno 2021-2022 es una herramienta para el encargado de campo, el técnico, el agricultor y el empresario agrícola. La primera agenda hecha para usarse durante 2 ciclos agrícolas completos, de octubre 2021 a diciembre de 2022. Adquiérela cuanto antes y empieza a usarla ya. Una producción exclusiva de Gráficos Panorama. Teléfono 668-824-0030. WhatsApp 668-236-1748. Este año va a ser un año muy difícil, y quien no cambie la forma de hacer las cosas
pues vamos a tener ahí problemas. Miren, eh, mm, con eso de las alzas de los fertilizantes, la verdad es que no sabemos qué va a pasar, cómo va a estar el tema costos y al final de cuentas el tema de precio de las cosechas. Exacto. Entonces, olvídense de andar improvisando, vayámonos a lo seguro y sobre todo, vayámonos con la mayor precisión posible. Preguntémosle a los que tienen más experiencia. No nos aventemos nomás así. Por ejemplo, hay un tema. Ya empecé a mandar algunos tips ahí en las redes sociales. Por ejemplo, ¿cuál es el error más frecuente que nos encontramos con un productor frijolero? Sembrar sobre la humedad de la lluvia, cuando las lluvias son totalmente erráticas. Ey. Y no es la misma lo que llovió allá que lo que llovió acá. Exacto. Entonces, olvídense de eso. Tenemos que meter los tractores, hacer, si ya está la marca, pues revivir la marca, hacer el trabajo de riego como debe de ser, darle esos tiempos para poder establecer correctamente su cultivo. Porque si no, a los 15 días vamos a andar queriendo regar y resulta que no hay agua disponible todavía. Pero además, la inversión que hicimos, no alcanzamos a fertilizar porque resembrar. Y el momento de la escarificación, pues se nos vino tuvimos otro problema, entonces ya quedamos incompletos ahí. Entonces, planeen la actividad y no importa que se tarden 5 días o 10 días o 15 días. Ya le pediremos a Sanidad Vegetal que amplíe el plazo para la siembra unos 15 días más y creo que lo pueden conceder porque técnicamente es viable hacer esto, ¿no? Lo mismo pasa con los maíces, o sea, vamos buscando mayor productividad. De repente que queremos como productores, si levanté 14, pues llegó alguien, hombre, conmigo, yo con mi asesoría te voy a dar 18. No es cierto, no crean eso. Ir de 14 a 15 es viable, es factible, mediante la planeación, el análisis, el seguimiento en campo, una buena asesoría. Y a lo mejor dentro de 2, 3 años andamos ya llegando a las 16, 17 toneladas, pero porque viene atrás pues todo un esquema de manejo, preparación, acondicionamiento de los suelos, enriquecimiento de los suelos, y estamos trabajando ya con el criterio técnico adecuado para poder nutrir ese cultivo. Entonces, hay muchos imponderables en el camino, vayamos con más seguridad en el tema de la toma de decisiones. Entonces, no nos olvidemos que el análisis de suelo pues es un elemento, una herramienta importantísima y practicarla, tenerla en la mano. No cuesta más que cometer un error. Es correcto. Definitivamente todo se tiene que planear. Bueno, todo desde que incluso vamos a concebir un hijo, ¿no? Lo planeamos primero. Porque tenemos que saber cuánto nos va a costar la leche, los pañales, su educación, etcétera. Entonces, en la siembra es igual. Y sobre todo si vas buscando un beneficio, una utilidad. Correcto. Yo te puedo decir en experiencia propia, fue el primer año que sembramos, mi hijo y yo, nos dimos de topes, ya supimos dónde estuvieron los errores. Y fíjate lo que decía aquí Gregorio, nosotros fuimos tomando anotaciones de todo lo que hicimos, cuánto nos costó cada cosa. Sí tuvimos utilidad, pero pudimos haber tenido quizás un 40% más. El 90% de las decisiones que se toman en el campo hoy en día se siguen tomando por usos y costumbres. Sí, y solamente el 10 o el 15% de ese universo está haciendo las cosas con otro criterio. Entonces hay que hacer un cambio. Y ojalá en el corto plazo, tenemos por ejemplo experiencias muy buenas en el Valle de Angostura, donde ya los agricultores analizaron, donde ya saben que sus suelos por sí solos no van a poder darles el máximo rendimiento, tienen que ser mejoradores de suelo. Exacto. El tema mejoradores es un tema aparte, muy interesante, porque toda esa nutrición que ustedes no aportan en las fórmulas de presiembra o bien en la administración de la nutrición en cada uno de los riegos de auxilio, a veces el mejorador se los da, porque el producto llega y hace un cambio total en la dinámica, en la energía y en lo que es el mejor aprovechamiento de las reservas que todavía existen ahí o que pueden estar bloqueadas. Entonces, si la gente dentro de su presupuesto dijera, aquí el mejorador de suelos yo no lo puedo quitar porque es algo necesario, creo que están en el camino correcto. Estamos en suelos que no son aptos para muchos de los cultivos que se establecen, sin embargo, pues hacemos milagro, ¿no? Sí, definitivamente. Abel Valdés se reportó, bueno, perdí aquí el mensaje, pero él se estaba reportando de un lugar de Washington. Estaba viendo el programa. Y también Bernardo Canizales, él nos está viendo allá en Palmitas, Angostura. Él es un cliente del distribuidor que tenemos. Sí, hemos sabido.
Ricardo Félix dice, ¿qué fertilizante recomendaría aplicar a un suelo alcalino y cuál fertilizante no? Ya lo habías Ok. comentado, pero... Bueno, en los suelos alcalinos habría que ver el nivel de alcalinidad, ¿no? Acuérdense que del 7 hacia arriba los suelos empiezan a ser ligeramente alcalinos, pero si anda usted en un 7.7, 7.8, ya esos suelos son alcalinos. Difícilmente va a tener una muy buena asimilación de elementos como son el potasio, principalmente calcio, magnesio, fierro, zinc. Y bueno, dices tú es que calcio, fierro, zinc no son tan importantes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Sí son importantes, porque aunque son muy pequeñitas las cantidades que la planta ocupa, son determinantes para que la planta exprese genéticamente su potencial. Cualquier cultivo, cualquiera que ustedes... Fíjense, para que tengan una idea, si un agricultor en un maíz necesita 280 unidades efectivas de maíz para producir 15, 16 toneladas, lo mismo debería aplicar de potasio. Sin embargo, en la dieta no existe el potasio o existe muy poquito. No llegan más que 50 kilos. Bueno, el resto lo hace el mejorador de suelos. Por eso a veces no podemos dejar de usar mejoradores de suelo. Es una de las recomendaciones que nuestro laboratorio generalmente está comentándole a los clientes, ¿no? Y más cuando nos encontramos suelos de esas características. Un suelo más normal, un suelo de pH 7, 7.1, bueno, pues te admite fertilizantes convencionales, una urea, un Guan 32, etc. Pero si son de pHs alcalinos, ustedes necesitan la base de sulfato, sulfato de amonio, sulfato de potasio, el fosfato monomónico les sirve porque es de reacción ácida. Todo lo que tenga que ver con acidez les va a ayudar a bajar el pH y va a hacer que haya un estándar en la zona de radicular, ahí donde está la solución del suelo, que les va a ayudar. Y si eso le ayudan a esos suelos con pHs altos, le ayudan con materia orgánica y generan microbiología, mejor todavía para el cultivo. Porque los microbios en el suelo cohabitan con las raíces y producen sustancias de reacción ácida. Y eso hace que se solubilicen muchos nutrientes que están en forma salina. Aunado al beneficio directo que hacen las raíces, exudando también precisamente sustancias ácidas para que se dé ese intercambio de iones de la cual la planta se alimenta. Recuerden que las plantas no comen, las plantas beben. Entonces tenemos que hablar de agua y de lo que existe en solución en el agua de manera suficiente y oportuna en cada una de las etapas fenológicas. Ese es un punto muy importante, ¿no? Que debe haber humedad para que la planta pueda aprovechar el fertilizante, Sí. porque es el vehículo por cómo se transporta, Así es. ¿no? Ahora imagínense un suelo alcalino y con alta salinidad, con conductividades arriba de 2. Pues doble esfuerzo porque no hay ese movimiento de cationes para como alimento y la salinidad, el exceso de sal, hace que la planta aumente su potencial osmótico y gaste más energía en absorber la cantidad de agua suficiente. Y lo que hacen los cultivos es no estoy tomando el agua suficiente, no estoy subiendo la nutrición adecuada, por lo tanto yo me autodetermino y en vez de darle 14 toneladas le voy a dar 8. Y ahí se queda. Se acelera Y ya no hay retorno porque los ciclos se acortan. Lo ideal es que un ciclo vaya uniforme hasta el final, donde el cultivo pueda mantener su máxima expresión genética. El potencial genético existe, tenemos potencial para producir arriba de 30 toneladas, los materiales híbridos que se manejan. Lo que sí no hemos podido superar es mejorar las condiciones para que se desarrollen esos híbridos y darles el alimento de manera oportuna. Correcto. Adrián Cervantes Cota, saludos, soy un joven de la localidad de Corerepe y quiero realizar análisis de suelo. ¿Con quién me acerco o cuál es el protocolo en Agroteca? Bueno, Ahí en el comercial ese que sale ahí, don Manuel les puede proporcionar el dato, con mucho gusto los atendemos. Waldo Mendoza, saludos, ingeniero Cosme Laurián y a Don León Reyes. Es lo mejor hacer análisis y hacer la mejor mezcla física con tecnología, un traje a la medida. Isidra Chaides lo está viendo el programa. Pues hay mucho que comentar en esto, ¿no? Definitivamente al perro más flaco se le cargan las pulgas. Si una planta, un cultivo no está bien alimentado, no está bien nutrido, pues va a ser presa fácil de enfermedades bacterianas, fungosas, de plagas. Hay una atracción natural de ese tipo de cultivos. Va a haber menos resistencia a enfermarse. Y bueno, pues es un tema que tiene que ver con nutrición. Es una analogía a lo que sucede realmente con nosotros. Si no nos estamos alimentando bien, si no dormimos bien, si no restituimos esas energías. Recuerden que las plantas son seres vivos, durante el día producen fotosíntesis y esa fotosíntesis es
producir alimento, el cual acumulan. Durante la noche ese alimento se oxida para producir energía. Por eso las plantas no crecen tanto en el día, crecen más en la noche, porque es cuando tienen la energía suficiente para crecer. ¿Cuándo han visto ustedes que abra una flor en la noche? Generalmente las flores abren en la mañana. Entre las 6 y las 10 de la mañana es cuando se abren todas las flores y es donde entra la fase de las abejas a polinizar y a dispersar el polen y hacer que se dé el ciclo perfecto de la vida en ese cultivo. Excelente, ingeniero. Pues qué interesante plática tuvimos esta tarde con el ingeniero Cosme Laurian. La verdad me da mucha satisfacción poder platicar con él. Una gran experiencia. Fue maestro de universidad. ¿Cómo no va a poder saber dirigirse a ustedes? Además de que fue conductor también de un programa agropecuario, ¿no? Nomás nos faltó bailar con la Thalía. Pero... Bueno, la verdad, mucha experiencia, mucha facilidad para exponer los temas. Siempre que lo invito, la red se revienta con gente que está preguntando, que está participando. Muchísimas gracias. Sí, seguramente vamos a hacer el siguiente programa, vamos a hablar del fusarium. Para eso estoy haciendo ahorita el compromiso de ir a Guamúchil, a Los Gatones, a buscar a don Silvano Gagiola, que seguramente también lo está viendo, y si no lo está viendo le van a decir, para ir a platicar, porque él es un líder en agricultura de conservación, mínima labranza, y él debe tener la experiencia de cómo le va en su terreno y cómo le va al resto de los productores que hacen una agricultura convencional. Para eso lo vamos a buscar y va a ser en esta semana. Sí, le encargué a don Iván, le digo, me comprometo a hablar contigo de ese tema, pero siempre y cuando vayas con uno de los agricultores líderes en el tema de labranza y conservación, que ya tiene más de 15 años practicándola, don Silvano Gagiola Mascareño, de por allá de Angostura, una persona de mucho respeto para nosotros. Y le digo, le vas a hacer una pregunta, ¿cuál ha sido su experiencia en estos últimos 10 años con el tema de fusarium? Y de esos números que te dio don Silvano, me comprometo a venir contigo aquí y hablar sobre el tema de cómo reducir la influencia del hongo fusarium en los cultivos de maíz. Que ya está explotando demasiado, ¿no? Está creciendo exponencialmente. Sí, desafortunadamente sí, porque aunque le estemos incorporando las ocas y estemos aplicando biocontroladores, hay un tema que tiene que ver con el uso de la maquinaria, que es el que nos está generando el problema. Pero bueno, ya vendremos a... Ya lo platicaremos, ¿verdad? Muy bien. Pues muchísimas gracias, ingeniero. No, las órdenes de ustedes, como siempre. Estamos a sus órdenes. Por ahí mucha gente tiene nuestro teléfono. Con mucho gusto, cualquier consulta que tengan en relación al tema que vimos u otros temas, estamos a sus órdenes. Bien. No les va a costar nada. Muy bien, muchísimas gracias a nombre de nuestros patrocinadores, quienes hacen posible que estemos llegando en este momento a través de la red de internet a cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Somos CNK Semillas y llegamos para impulsar la evolución de las semillas y los agricultores, respetando el medio ambiente y las comunidades, con innovación y tecnología para obtener una mayor rentabilidad con los mejores híbridos de maíz. NK Semillas. Innovar para ser mejores. El verdadero productor va por el mero surco, con semillas certificadas Reina de Grupo Sinta. Mayor cantidad en vainas, granos más uniformes y rendimientos de hasta el 36% más que otras variedades. Para una agricultura sustentable, dino a la piratería con el Rey de Frijol y semillas certificadas Reina. ¡Ya ganamos! 668-811-8726 o visítenos Parque Industrial Santa Rosa. Inicia el nuevo ciclo agrícola. Prepárese para recibir la mejor recomendación de fertilización. Analice su suelo. En Agrotec Laboratorio contamos con el mejor equipo para analizar su suelo, follaje, agua y fertilizantes. Además, le brindamos asesoría técnica para que usted haga una inversión segura. Estamos en Juan José Ríos frente al IMSS. Llame al 6681-7291-99. Nosotros lo visitamos en su campo. Tenemos el mejor precio. Agrotec Laboratorio. En la agricultura cada día es un nuevo reto y en Safinsa nos preparamos para darle un mejor servicio. Contamos con financiamiento, seguro agrícola, silos para el almacenamiento de tu cosecha y toda la línea de agroquímicos y semillas que usted necesita para hacer producir la tierra. Llama al 86-509-73. Safinsa, siempre del lado del agricultor.